Ahora vamos a seguir con más información y en este caso vamos a hablar de las construcciones, las alternativas, cómo podemos hacer para ahorrar dinero o ahorrar tiempo pensando en invertir en eso, en una construcción no convencionales. En este caso nos va a dar los detalles nuestro compañero Emilio Murgo. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudia. Muy bien. Así es, ya la semana pasada hablábamos de lo que era la construcción y la crisis que está atravesando el sector de la construcción tradicional. Y en este caso tenemos que hablar de lo que se llama construcciones alternativas, ya que hace algunos años al país llegó lo que se llama el steel frame, que es un método de construcción en seco. Es decir, que se utiliza, en vez de lo que es ladrillo, arena, cemento, que es la construcción tradicional, todo aquello que es un sistema de hierro galvanizado que no necesita ningún tipo de agua, no necesita ningún tipo de construcción, lo que se llama tradicional, y es un poco más barato, levemente más barato a la hora de construir que la construcción tradicional o de mampostería. Sí. Es muy importante hablar de esto, ya que hay muchas cosas, ventajas y desventajas que tienen unas y otras. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la construcción tradicional y la steel frame? Digo, teniendo en cuenta que vos decías, no hay mucha diferencia económica, pero obviamente hay otros beneficios. Exactamente. Primero, debemos decir que este material de construcción en seco, los materiales son un poquito, levemente más caros, pero se reduce mucho lo que es el tiempo de ejecución de la obra, por lo que lleva a la larga, si uno levanta una casa, se reduce considerablemente la obra, lo que a la larga también se reduce el costo. A la hora de tener una casa terminada prácticamente es el mismo precio, una casa tipo de 2 habitaciones, un baño, a la hora de una casa de sistema en seco y una casa de sistema tradicional. Lo que pasa es que al acortar mucho los tiempos de obra se ayuda mucho al bolsillo de cada uno que tenga presente. En este caso nosotros hablamos con Raúl Zaradnik, quien es ingeniero del Instituto Técnico de Investigaciones y Ensayos Materiales de la UNCUYO, el ITIEM, y él nos afirmaba estas ventajas y desventajas. En primer lugar, como decíamos, los paneles se hacen en fábricas, entonces uno ya empieza a traer la casa de sus sueños desde una fábrica y van armando los paneles uno con otro. Y lo otro, algo muy importante, si se hacen como se corresponde, que es llevan 6 placas entre lo que es el Durlock y todos los componentes adentro de la pared en el estilo de steel frame, se ahorra mucho en lo que es consumo de gas y luz, ya que son acústicamente correctos, entonces no emiten sonido, y también permanece mucho mejor el calor y el frío para lo que es invierno y verano. Nosotros por eso tenemos algunas plaquitas también acá para comentar de cómo son un estilo y cómo es el otro a la hora de construir el sistema tradicional y el de, bien decíamos, steel frame. Algo también muy importante a destacar es qué tipo de costo tiene final este sistema de construcción en seco y qué tipo de costo tiene el sistema tradicional. En comparación, las dos casas son sismo resistentes, porque uno de los problemas es que tienen miedo de construir a través de estas casas construcción en seco porque tienen miedo que se caiga. Y es un miedo que realmente no está fundado porque está perfectamente construida y son igualmente sismo resistentes una que otra. Entonces es muy importante aclarar esto porque nosotros como mendocinos y los problemas sísmicos que tenemos ese miedo a construir alternativamente que nos lleva a pensarlo de esa manera. Aquí vemos, son 6 placas, lleva una placa de Durlock, lleva los perfiles de acero galvanizado, como decíamos, este es el steel frame, el método de construcción en seco. Una lana de vidrio, que es lo que permite que no ingrese el sonido. Tenemos una placa OSB, membrana hidrofuga, que es para lo que es el fuego, y la terminación del exterior con chapa y también nuevamente Durlock. Son en total 7 placas que llevan dentro de una casa para hacerla correctamente. Esto, si bien los materiales son un poco más caros, a la larga termina siendo más barato. En cambio, en la construcción tradicional, que ahora lo vamos a ver, es al revés. Tenemos lo que es la mampostería, el interior, el revoque, el ladrillo cerámico, los ladrillos tradicionales, lo hacemos como la mayoría de las casas de la provincia. Es igualmente sismo resistente, es prácticamente igual levantarla, pero a la larga una casa tradicional se construye, si uno tiene todos los materiales, en 6 meses, de la otra manera se puede levantar en 2. Es mucho más rápido a la hora de construir. De hecho, tenemos una plaquita de comparación que detalla en algunas cosas cuáles son las ventajas y desventajas. Aquí lo que podemos ver, sobre todo, es el tiempo de ejecución. Es mucho más rápido la ejecución de la steel frame que, como vemos, la construcción húmeda. Lo que es también importante, lo que es frío-calor, es mucho más tolerable el frío y el calor en las nuevas construcciones en seco que lo que es en la construcción tradicional.
Y lo que es acústico también, son menos los ruidos. Y algo también importante destacar, son igualmente sísmicas resistentes una que otra. No hay que tener ningún miedo de que si yo construyo, que venga un temblor, un terremoto y se me pueda venir abajo la casa, porque están certificados por la norma IRAM. Muy buenos los detalles, ¿no? Porque también estaba mirando el ahorro que hace del consumo de agua y también, si tenemos que hablar de lo que se queja siempre alguien que está construyendo, es como la basura que genera, la suciedad que genera, y evidentemente el steel frame es una opción porque la pared prácticamente ya está lista, ¿no? Exactamente, no tiene ni desechos ni residuos. Al no tener consumo de agua tampoco se generan todo donde acopio los materiales. Claro. Esto es mucho más limpio, es mucho más ecológico también, porque esto es una pata importante. La ecología también se pone al servicio de la construcción. Entonces todo eso hace que se pueda levantar una casa más rápido, de manera más ecológica y que sea igual de eficiente o un poco más. Volvemos a repetir, si bien los materiales son levemente más caros a la hora de comprarlo, una vez que yo construyo y levanto la casa, se me reducen los costos porque la mano de obra es mucho más corta, entonces ahí tengo la reducción de costos. Emilio, muchísimas gracias por el informe. Después de esto, más de uno va a empezar a analizar cómo sigue tal vez su proyecto de construcción de alguna vivienda no familiar. Muchas gracias. Por nada. Emilio Murgo con este informe especial de la construcción que ustedes también van a poder ver en www.unidiversidad.com.ar.